Gabriel Rolón. La felicidad, más allá de la ilusión. Prólogo. Todo comenzó al regreso. Era de madrugada, en medio de la niebla, conversaba con mi amigo Martín. Era una charla íntima y distendida. Durante muchos kilómetros el amor, la soledad, la esperanza, el dolor y la pasión fueron compañeros de ruta. De pronto me miró y dijo: «Deberías escribir un libro acerca de la felicidad». Le respondí que eso era imposible. Un analista está familiarizado con la angustia, con el deseo, pero no con la felicidad. No acordó, aunque renunció al intento de convencerme. Seguimos viajando en silencio, pero era tarde, ya no podía dejar de considerar la idea. Meses después, en Perros de la Calle, el programa radial en el que una vez por semana nos entregamos a la libre asociación de pensamiento, Sandy Kuznetsov, su conductor, me desafió a un juego. Al final de mis columnas debía proponer una fórmula para ser feliz. Me reí. Es claro que para un psicoanalista no existen las recetas ni los consejos. Un analista no es un dador de respuestas, sino un generador de preguntas. Pero lanzados al juego, me tomé el guante y convinimos en poner un límite de 10. Así fue que durante 10 semanas, dependiendo del tema que hubiera generado, improvisé algunas ideas. Esta es la lista que sugirió. Nunca tomemos una decisión que no podamos sostener. Nadie puede ser feliz y debes convivir con decisiones insostenibles. Todos hemos atravesado momentos difíciles y llevamos heridas que no siempre sanarán. No dejamos que las sombras del pasado oscurezcan el presente. No debemos estar con alguien solamente para llenar un vacío. Estamos con alguien cuando solos, con nuestros vacíos, podamos sentirnos bien. No creamos que ser felices es estar completos. Vivamos de modo tal que podamos mirar hacia adentro sin sentir vergüenza de quienes somos. Hay cosas imperdonables. Trabajamos para eximir a aquellas que sí podemos perdonar. Y jamás estemos con alguien a quien no podamos perdonar. Así como no todos los amores merecen ser vividos, no todas las batallas merecen ser libradas. Hay batallas que conviene ceder, aún teniendo razón. Porque para ser feliz a veces es preferible tener paz y no razón. No todos los deseos pueden cumplirse, por eso no nos aferremos a ilusiones imposibles, pero jamás soltemos un sueño ni dejemos de luchar antes de tiempo. Renunciamos al optimismo y a la esperanza, a esas cosas engañosas que nos hacen creer que seremos felices. Es preferible una tristeza verdadera que una felicidad tramposa. La vida es un lugar muy difícil. Y tendemos a idealizar las cosas, el amor, la amistad, la vida misma. No idealicemos también la felicidad. Si tenemos una opción de ser felices, nunca será sin un poco de tristeza, sin un poco de ausencia, sin un poco de dolor, sin algo de soledad y sin faltas. Si alguna felicidad es posible, tenemos que aceptar que será una felicidad imperfecta. Así nació esta obra. Fue un camino sinuoso, una deriva que me llevó del pasado al futuro, del recuerdo emocionado a la reflexión, donde los pensamientos de madrugada y las ocurrencias radiales encontraron un espacio para desarrollarse. Pensar en la felicidad tal vez sea pensar en un vacío, en un borde, en un espacio intermitente que de pronto se percibe y luego se va, quién sabe a dónde. Como el inconsciente. Este fue el libro que más me costó escribir, y confieso que lo termino con una sensación extraña, una sensación de faltacidad. Introducción. Todos seremos ausencia, todos seremos duelados. De este modo puse punto final al duelo, mi libro anterior, con esta sensación extraña que genera despedirse de un tema sobre el cual se ha trabajado casi toda una vida. Años de lectura y pensamientos dedicados a este proceso doloroso que debe recorrer todo el que ha perdido algo que ama, ya que nadie tiene que duelar lo que no amó. Estar de duelo implica reconocer dos cosas. La primera, que amamos; la segunda, que perdimos. Aquella tarde escribí mi nombre, la fecha y la palabra fin, pero me equivoqué. Anclados al tema había quedado en mi mente algunos interrogantes nuevos. Y es cierto que todos seremos ausencia. ¿Puede aspirar a la felicidad
un ser reconocido por la certeza de su muerte. Algunas veces me preguntaron si era feliz. Al igual que Borges pensé, soy humano, soy mortal. ¿Cómo puedo serlo? Una respuesta tan dramática como certera. Así, planteado parece imposible que el ser humano y la felicidad coincidan con un mínimo espacio. Sin embargo, como Borges mismo sugirió, si en todos los idiomas se ha tomado el trabajo de inventar la palabra, es muy probable que también exista el hecho. Probable, sí, pero no seguro. No es casual que el tema haya inquietado a los grandes pensadores de la historia, la filosofía y las religiones, con sus teorías y promesas. No ha hecho más que intentar develar el enigma, y sin embargo la felicidad sigue allí, tan misteriosa como siempre, como este diván vacío. Me preparo un café y pienso. Lo hago cuando estoy solo en el consultorio, cuando termino el día o en la pausa entre una sesión y otra. En estos minutos en que todavía resuenan los dichos de un paciente y se anticipan las palabras del próximo, no sé por qué, tal vez sea una forma de expulsar un resto de angustia que no me pertenece, o un modo de disponerme a escuchar angustias nuevas, también ajenas o propias, ¿por qué no? Después de todo, el espacio analítico de un lugar donde las palabras y emociones se cruzan y ya no pertenecen ni al paciente ni al analista, sino a este ámbito particular donde los inconscientes de unos y de otros se entrelazan en un nudo que susurra una verdad. Hace muchos años, cuando comencé a ejercer el psicoanálisis, estaba atento a que apareciera alguna manifestación del inconsciente de mis pacientes. Acechaba como esas gárgolas que se asoman desde la cima de las cátedras. Con el tiempo entendí que estaba equivocado. El inconsciente no es una caja oscura que habita dentro del analizante. Es un destello que nace y muere al instante y reside en un mundo particular en el consultorio. No pertenece ni al paciente ni al analista, sino al vínculo que se establece entre ambos, y lo mejor que puedo hacer es esperar, con paciencia, con el compromiso ético de escuchar la verdad que aún no encuentra la manera de hacerse oír. Sin ansiedad. Un analista ansioso es una muralla difícil de franquear. Cuando eso ocurre, el inconsciente se ausenta y el tratamiento se detiene. No es nada nuevo. Hace décadas Freud recomendó al analista sostener la atención flotante, un estado de calma que le permite alojar la angustia y percibir los misterios del paciente. No sabía entonces, pero necesité años para que ese saber se hiciera carne. Vuelvo de la cocina. Amo mi consultorio, es como lo soñé. Del lado de las ventanas que da a la calle está el diván. Detrás está la disposición extraña que ninguna otra relación más que el vínculo analítico puede justificar. Se encuentra mi asiento. Frente a él una mesa baja y del otro lado un sillón de 3 cuerpos, donde se sientan quienes trabajan conmigo cara a cara. En medio del espacio hay un escritorio, el lugar en el que leo, pienso o escribo. A su espalda la biblioteca, refugio de mis obsesiones. La recorro con la vista, me gusta, me relaja y a veces me inquieta. Allí están los libros que leí, los que esperan ser leídos y los que no leeré jamás, porque la vida es tiempo y mis obsesiones son más numerosas que mis días. A la derecha, debajo de un techo vidriado que deja pasar la luz natural, está el piano, emblema del deseo más fuerte de mi vida, un deseo que en mi niñez era imposible de alcanzar. Por aquellos años el piano era un lujo al que solo podían acceder las familias adineradas. Mi papá era albañil y mi madre cosía vestidos para muñecas. Eso no impidió que manifestara mi deseo, así que fue un sábado al mediodía mi papá volvió de la obra trayendo en una bolsa de papel madera una guitarra usada que compró a uno de sus compañeros de trabajo. Felicidad y desilusión, la felicidad de saber que había escuchado mi sueño. De ser músico y la desilusión de entender que el piano no era una posibilidad para mí. 3 días después comencé a tomar clases. No fue un acto de resignación ni conformismo, por el contrario, en esas clases fui feliz, para no quedar atrapado en la frustración que muchas veces debemos adecuar al deseo, lo deseado a lo posible. Cuando cumplí 42 años, pude por fin comprarme un piano. Y por un instante tuve la ilusión de que llegaría a ser pianista, como soñaba de niño. ¿Por qué no? Mis años de estudio me permitían leer música, componer, y mis dedos acostumbrados a las exigencias de la guitarra se movían con destreza. No había tiempo para postergar. En ocasiones la postergación impide la felicidad.
Por eso volví a dedicar horas de mi vida al estudio intentando descifrar los misterios de un instrumento cuya técnica desconocía. En Oriente cuentan de la existencia de los guerreros que se entrenaban toda la vida para cazar dragones aún sabiendo que los dragones no existen. Es un acto noble dedicarse a perfeccionar un arte que jamás se utilizará en el único propósito de ser mejores. Algo parecido me ocurre con el piano. Hoy lo sé, nunca llegaré a ser pianista, no daré un concierto ni dirigiré una orquesta. Aún así, le entrego mucho tiempo y cada pasaje que logro resolver me genera un sentimiento tan fuerte como extraño. Quizás esta sea una de las formas de la felicidad. Nunca alguien entró a mi consultorio diciendo que era feliz, como si la felicidad y el análisis se excluyeran. A lo mejor es así. Lo cierto es que toda persona que atraviesa mi puerta por primera vez trae un dolor, por eso sé bien de qué se trata. Lo he visto en los ojos desgarrados de Martina, una madre a quien se le murió una hija, en la desesperación de Majo, un adolescente que se enteró de que tenía una enfermedad terminal, o en la angustia de un hombre o una mujer que descubrieron una traición. No importa cómo se presente, en cualquiera de sus formas, el padecimiento y yo nos conocemos bien. Somos rivales que pelean a diario, a veces gana él, a veces por suerte no. De todos modos, como los héroes de Valhalla, que morían en batalla y resucitaban a la mañana siguiente para retomar la lucha, cada día regreso al consultorio para enfrentar el dolor una vez más. En cambio, la felicidad es una vista poco frecuente, un anhelo que consciente o inconscientemente recorre a quienes me consultan, cada cual a su modo. Viene a verme para que lo ayude a ser feliz. Ignoran que no ese es el propósito de un análisis. El analista no promete ni busca la felicidad de su paciente. La invitación es otra. El desafío es acompañarlo a visitar sus rincones más oscuros, sus emociones más dolorosas, intentando correr el velo que cubre esos secretos que no quieren compartir con nadie, ni siquiera con uno mismo. Secretos mudos que enferman. Si el paciente acepta el reto, comienza el análisis. Un camino arduo y probablemente extenso. En ocasiones me preguntan acerca del alta, ese momento donde el tratamiento llega a su fin. Jacques Lacan nunca sugirió que el paciente de alta se iría feliz, apenas insinuó que esa persona dejaría el análisis preparada para soportar su soledad sin que se le atormentara la tristeza. El autor uruguayo Enríquez Estrazulas escribió un libro hermoso titulado Soledades pobladas de mujeres. Me permito parafrasearlo y pensar que al final de un análisis el paciente se encuentra en paz con sus soledades pobladas de fantasmas, de orgasmos que todavía emocionan y de noches angustiadas. A causa de algún amor perdido, pienso en mis propias soledades, donde habita al mismo tiempo el Padre Todopoderoso que construía en la niñez y el hombre que me despertaba con su llanto por las madrugadas cuando en algún sueño revivía su infancia en un orfanato. La soledad es un tema complejo, incluso paradójico, porque nunca estamos menos solos que cuando estamos solos. En esos momentos en que somos nosotros y nuestras heridas, nosotros y nuestro cuerpo, nosotros y la historia que nos recorre y nos determina. En definitiva, nosotros y todo eso que nos habita en el momento más íntimo, la soledad. Viene a mi mente los ascetas, hombres y mujeres que se alejaban de los placeres del mundo en busca de la perfección espiritual. Creían que sin las distracciones que propone la vida cotidiana, Dios estaría más cerca. Para fortalecer su ánimo se retiraban a los desiertos, soportaban el calor y resistían el hambre y las lluvias. Aún allí, lejos de todo, en esa soledad plena, experimentaban una invasión de tentaciones, imágenes y demonios. El escritor francés Jacques Lacarrière escribió acerca de los ascetas en su libro Los hombres ebrios de Dios. No hace impunemente la experiencia de una ruptura tal con el mundo. No se ayuna durante años, hundido en una gruta o expuesto en las quemaduras del sol, sin que la personalidad se sienta hondamente trastornada. Semejante prueba, llevada a lo largo de toda una vida, terminada por crear a las ascetas ciertos fenómenos psíquicos acerca de los cuales los textos aportan notables testimonios. Estas figuras fantásticas que aparecían en las eremitas, esos demonios, esas criaturas fantasmagóricas que vienen a tentar a la cesta, constituyen el cortejo inevitable de todos.
Aquellos que creyeron liberarse para siempre del mundo, pero cuyo cortejo de imágenes agresivas y seductoras no pueden evitar. A su modo, Lacarrière asume que el ascetismo es un sacrificio vano, aunque lejos del mundo y sus tentaciones, bajo las formas de sombras o demonios, vendrán a visitarnos imágenes nacidas del deseo y de pulsiones que no podemos eludir. En el tango Soledad, el poeta Alfredo Lepreda describe los pensamientos de un hombre que ha sido abandonado por la mujer que ama y se encuentra solo. En la plateada esfera del reloj, las horas agonizan, se niegan a pasar. Hay un desfile de extrañas figuras que me contemplan con burlón mirar. En una caravana interminable que se hunde en el olvido de su mueca espectral. Se va con ella tu boca que era mía. Solo me queda la angustia de mi mal. Una caravana interminable, un desfile de extrañas figuras que lo contemplan con un burlón mirar, soledad afantasmada, soledad sin entretenimiento infructuoso. Lacan pensaba que podía darse de alta al paciente en el que el recorrido de su análisis hubiera aprendido a convivir con sus fantasmas. Acuerdo. El análisis no persigue la meta de transformar al paciente en una persona feliz. Esa es una utopía de ciertas terapias que apuntan al voluntarismo. Al querer es poder. Al engaño que hace el terapeuta, alguien capaz de lograr que una persona alcance todos sus sueños. Eso es imposible, ya diremos más sobre el asunto. Aceptemos la verdad, el alta no implica la conquista de la felicidad. En su libro Sí, el psicoanálisis cura, de Juan David Nacio, escribió: el paciente curado reconoce sus efectos y valores y sus cualidades, sin exageración. Ya no se sienten ni más ni insignificantes de los hombres ni el más inteligente. El paciente curado ha aprendido que ningún dolor es definitivo, ni absoluto, ni total, y que uno siempre conserva en su interior recursos insospechados para volver a ponerse de pie. Estar curado es poder reaccionar a lo inesperado, por doloroso que sea, y reencontrar la capacidad de amar y de actuar. Siempre quedará una parte del sufrimiento, un sufrimiento irreductible, inherente a la vida, necesario a la vida. Vivir sin sufrimiento no es vivir. Subrayo esa última frase. Vivir sin sufrimiento no es vivir. Tal vez por eso el consultorio es un lugar suficiente, porque es un lugar vital. El sufrimiento y la vida son inseparables. Sin embargo, no es esta una mirada masoquista. No se trata de perseguir ni desear el sufrimiento, sino de reconocerlo como una experiencia inevitable, pero debemos luchar para que ese sufrimiento inherente de la vida no se vuelva un tormento. Por eso el psicoanálisis, para ayudar a que alguien resuelva sus padecimientos y pueda soportar el dolor inevitable que implica estar vivo, ¿qué lugar queda entonces para la felicidad? Mucho, siempre y cuando no se piense que ella es una manera ingenua, la felicidad concebida desde el ideal de mercantilista como una obligación que hace que alguien se sienta culpable por estar mal, por atravesar un duelo, por llorar ante la pérdida de un amor, no encuentra lugar en el análisis. Por el contrario, el consultorio abre sus puertas del respeto para decir: pase quien esté sufriendo, que aquí no tendrá que avergonzarse de su dolor. La vida es un lugar difícil y el analista debe trabajar para que el paciente pueda convivir con sus faltas, sin necesidad de entretenerse en el camino para no ver la dificultad que implica estar vivo. Entonces, ¿el análisis promueve o consigue que alguien sea más feliz? Quizás podamos responder esa pregunta más adelante. Este libro parte de la duda y del cuestionamiento. ¿Qué es la felicidad? Si se revisa lo escrito a lo largo de la historia por quienes pasaron el tema, la definición de felicidad encuentra sentidos diferentes. Las palabras mismas parecen ser un cuenco lleno de teorías que se pretenden certeras y a veces chocan entre sí. Platón y la virtud, Aristóteles y el fin supremo, Epicuro y el placer, Kant y la búsqueda del deber, Heidegger y la inauténtica, Byung-Chul Han y su crítica a esta sociedad que siente fobia al dolor, Nietzsche y la voluntad de poder, Bertrand Russell y la conquista imposible, Comte Sponville y la desesperación. Pensadores que de un modo directo o velado habitan estas páginas. No tengo certeza, pero puedo asegurar que la felicidad no está en las falsas maneras que nos propone la cultura
contemporánea. No la conseguimos con logros materiales, con mayor reconocimiento en las redes sociales, ni al cumplir con alguno de los mandatos familiares, porque es posible que ninguna de esas cosas juegue con nuestro deseo. Estamos tan atravesados por las opiniones ajenas que quedamos excéntricos a nosotros mismos. Vivimos alineados al discurso de los demás y al análisis que se propone a acallar esos discursos otros, intentando que al menos como un susurro lejano el paciente pueda escuchar su propia voz. Solo cuando eso ocurra el análisis se pondrá en movimiento. Veremos luego hacia dónde nos lleva. Quizás debamos abandonar lo que carecemos, lo que creemos que nos hace feliz para ser nosotros mismos. También es posible que aprendamos a valorar algunas cosas que por tenerlas cerca no llegamos a apreciar. No será un trabajo fácil, se trata a la vez de una puja y una elección. Muchos pacientes abandonan el tratamiento porque se asustan. Todos tienen un precio y el camino que lleva hacia uno mismo no es la excepción. Entonces, al comprender las pérdidas que se acercan, estos pacientes eligen el ruido que generan realidades que no les pertenecen. También están los demás, amigos, familias y personas que con sus opiniones muchas veces interfieren en el tratamiento. El paciente debate entre esas voces y otras que desde adentro pega manotazos para hacerse oír. Manotazos que llamamos formaciones del inconsciente, lapsus, actos fallidos, chistes, sueños y síntomas, experiencias que ponen en juego algo desconocido que, sin embargo, es tan propio que desvela que lo que creemos ser pocos tiene que ver con lo que de verdad somos. Una lectura caprichosa de los textos de Freud dio origen a la llamada psicología del yo, una escuela que pensó que el camino estaba en fortalecer la personalidad del paciente y alimentar su autoestima. Lejos de eso, el análisis sabe que el yo es una estafa, un velo, un engaño que nos armamos para no aceptar el hecho de que todo no se puede. A eso nos referimos los analistas cuando hablamos de castración, porque siempre habrá algo imposible de conseguir. Todo sujeto humano es recorrido por una falta de la que intenta escapar construyendo una identidad imaginaria, un supuesto ser. El análisis, lejos de huir del vacío, busca que el paciente se acerque a él todo lo que se pueda. Surge entonces una pregunta: ¿es en este punto la máxima cercanía del abismo? ¿Hay alguna posibilidad de ser feliz? Y otra vez aparece el anhelo de la felicidad. Nietzsche pensaba que la búsqueda de la felicidad no era más que un desperdicio de tiempo de vida. Como sea, cada día al entrar al consultorio tomo el guante y retomo mi batalla. En El duelo, comparé al analista de Virgilio, el poeta que guió al Dante en la Divina Comedia, porque al igual que él, acompañamos a nuestros pacientes en el recorrido por sus infiernos personales. Ahora doy un paso más y afirmo que también caminamos junto a ellos por el purgatorio, el lugar al que acceden quienes no fueron condenados al infierno, pero todavía no están preparados para entrar al paraíso. Así como Dante dividió al infierno en círculos, el purgatorio se compone de 7 giros en los que el alma se va limpiando de sus pecados. Al ingresar, se graban en ellas las 7 P, que representan cada una de los pecados capitales: soberbia, envidia, ira, pereza, avaricia, gula y lujuria. A medida que avanzan por los giros, esos pecados son lavados y las P se van borrando, una tras otra, según Alighieri. Solo cuando ya no quede ninguna, luego de la expiación y el arrepentimiento, el alma estará lista para acceder al paraíso. Como lo hicimos con el infierno, podemos hacer también una analogía entre el análisis y el purgatorio, con la diferencia de que en lugar de borrar las P de sus pecados, el paciente deberá resolver las T de sus traumas para liberarse de las S, de los síntomas que lo atormentan, liberarse o al menos aprender a hacer algo distinto a pesar de ello. ¿Pero basta con eso para ser feliz? Es posible que no. Por eso el análisis intenta ir un poco más allá, apenas un poco, aunque suficiente para hacer que el paciente una persona distinta, una persona que, como dice George Beckman, no hubiera sido nunca de no haberse analizado. Mientras termino mi café me pregunto qué me impulsa a acompañar a mis pacientes en un viaje incierto. ¿El enigma que representan? ¿El deseo de aliviar sus padecimientos? ¿O el desafío de acercarme al misterio de la felicidad? Lo ignoro. Solo sé que será un proceso complicado. Ya lo hemos dicho. Quienes entran al consultorio no son felices.
¿Pero acaso lo son quienes no llegan a un análisis? ¿No han sido alguna vez esos desconocidos que caminan por la calle? Una frase muy dicha, sí, pero la vida nos da sorpresas y muchas veces circunstancias indeseadas abren puertas que ni siquiera sospechábamos. Cuando tenía 14 años, un hecho desafortunado obligó a mi familia a dejar la casa en la que vivíamos en el barrio de Liniers para regresar por unos meses a Gregorio de la Ferrere. Había nacido en un lugar del que, por otro infortunio, nos fuimos cuando tenía 5 años. Ahora volvía. Alojados por la generosidad de un tío, nos quedamos en una pieza, a la espera de que se desocupara el departamento a que debíamos mudarnos. Al principio me costó el cambio. Esas calles de las que me había despedido con dolor a los 10 años ya no eran mis calles. Yo mismo me había convertido en un desconocido para mis amigos de la niñez. Sin embargo, el cariño de la familia hizo lo suyo, y cuando comenzaba a sentirme a gusto, el departamento esperado quedó liberado. Y allá fuimos, en el norte de Gran Buenos Aires, Florida, en una zona muy hermosa, pero me resultaba ajena, con mi familia en la localidad de La Matanza y mis compañeros en el colegio de Liniers. Me sentía aislado y con poca posibilidad de generar vínculos nuevos. Fue entonces que padecí la soledad de los domingos, ese momento en el que la vida parece volverse más pesada. Luego del almuerzo mis padres descansaban y yo quedaba fatalmente solo frente a la inmensidad de un tiempo que no quería avanzar. Como escribió Lepera, las horas que agonizan se niegan a pasar, y fue entonces que la descubrí. A apenas 6 cuadras de mi nuevo hogar estaba la estación del tren, y una de esas tardes lentas de domingo tomé un libro, Los Miserables. Caminé hasta ahí y me descubrí que el tren iba a Retiro. Al llegar compré un cóctel de subte y realicé todas las combinaciones posibles mientras leía emocionado la obra de Víctor Hugo. Sin que me diera cuenta, se hizo la noche y volví a la estación para regresar a casa. Después de tantas semanas de inquietud lo había descubierto. Ser feliz no era imposible, bastaba con un pasaje de ida, vuelta a Retiro, un cóctel del subterráneo y un libro. A partir de ese día, los domingos se transformaron para mí en el momento más esperado de la semana. Y fue en una de esas lecturas que me topé con la idea de Cortázar, un hombre que caminaba por la madrugada preguntándose qué harían a esas horas quienes permanecían todavía en las luces de su casa encendida. Cada una de esas ventanas iluminadas escondía un misterio. La idea me conmovió y al levantar la vista me pregunté en qué pensaba esa mujer que viajaba 2 asientos delante de mí. ¿Por qué llevaba la mirada triste o quizás pensativa? ¿A quién iba a ver o a dónde iba? ¿De dónde venía? ¿Cuáles eran sus sueños? ¿Cuáles sus angustias? Con el tiempo, develar esos misterios se transformó en una actividad tan apasionante como la lectura misma. Hoy, tanto después, entiendo que ese interés, esa obsesión por conocer los mundos que habitan en cada persona, ha sido fundamental para mi oficio de escritor. Después de todo, ¿qué otra cosa hace un autor más que narrar los universos posibles de sus personajes? Hace poco, en un bar en la calle Florida, me llevó por delante una sorpresa. Mientras compartíamos un café, Juan David Ignacio me confesó que siempre intenta deducir qué pensamientos y emociones recorrían a las personas con las que cruzaba la calle. ¿De qué conversaban las parejas que cenaban en la mesa que estaban a su lado? ¿Todavía se amaban? ¿Preparaban un viaje o hablaban del divorcio? Lo observé en silencio. Créame, me dijo. Es una tarea que todo analista debería hacer. Y sonreí al descubrir que, sin saberlo, durante toda mi adolescencia, en cada uno de aquellos viajes de domingo, me había estado preparando para ser analista. Sigo teniendo esa costumbre. Cuando cruzo una plaza y veo a alguien sentado solo en el banco, cuando un hombre insulta desde la ventanilla de un auto, o una mujer lleva un bebé en sus brazos. Me pregunto, ¿qué piensan? ¿Qué sienten? ¿Están donde quieren estar? ¿Están con quien desean estar? ¿Están en la vida que soñaban? Y a pesar de este ejercicio cotidiano, el mismo permanece intacto, a pesar de haber podido... Apenas he podido comprender algunas cosas, que nadie lo tiene todo, que cada ser humano convive con una falta imposible de llenar, y a pesar de eso la mayoría sigue dando batalla, armando proyectos y apostando sus deseos. Al menos así han sido los caminantes que cruzaban por mi vida, mis compañeros de trenes, subtes, incluso los personajes de mis lecturas, como mi amado Jean Valjean. Seres ilusionados con alcanzar la felicidad y que suavice sus heridas. Y pienso en Voltaire. Buscamos la felicidad sin saber dónde los borrachos buscan su casa. Buscamos la felicidad sin saber dónde, como los borrachos buscan su casa sabiendo que tienen una. ¿Será cierto? ¿Habrá alguna felicidad esperándonos? ¿Hemos sido felices alguna vez? ¿Lo seremos algún día?
El timbre irrumpe mis pensamientos. Ha llegado el próximo paciente. Ahora abriré la puerta para encontrarme con otro ser humano, con sus anhelos, sus dolores y sus llantos, y así con la confirmación del destino inevitable que tiene este consultorio. Empieza un nuevo viaje. 1. Territorios y tiempos de la felicidad. ¿En qué rincón, luna mía, volcás como entonces su clara alegría? Cátulo Castillo. 1. Felicidad de pasado. En los años que llevo como analista he percibido a muchos pacientes la nostalgia por su niñez, como si aquel tiempo hubiese sido un momento de felicidad plena. A veces, en el balance de la vida aparece la patria de la infancia, como un espacio cristalino donde se recuerdan las sonrisas, los juegos, las primeras amistades. Es posible que la ausencia de las preocupaciones, de deberes adultos, de responsabilidades vitales y económicas de aquel tiempo nos hagan pensar de esta manera, pero ¿es realmente así? Pienso que se trata de una falacia. Encontramos la felicidad en el ayer de una manera engañosa, como quien no muestra una fotografía en el que se lo ve junto a un lago de las sierras y lo cuenta feliz. Y lo feliz que fue en esa ocasión. Sin embargo, es posible que se equivoque, que en aquel momento sus preocupaciones fueran captar la mejor imagen en el lugar de vivir ese instante. Quizás alguien haya tenido una infancia feliz, pero cuando esto se fuerza, cuando se busca desesperadamente la felicidad en la niñez, se acomodan y se agitan recuerdos que tal vez no fueron dichosos. Puede ser que, a la distancia, nos invada la idea de que deberíamos haber sido felices en aquel momento. Entonces la psiquis hace con una suerte de edición y agrega detalles que faltaron y sacaron algunos, a veces tristes, otros crueles, para convertir aquel pasado real en un pasado feliz. Cierta vez le pedí a Daniela, una paciente que hacía un culto por su infancia, que hiciera un ejercicio para la próxima sesión. Debía traer alguna foto de su niñez que reflejara un momento feliz. A la semana siguiente vino con una fotografía donde se veía en el jardín de su casa junto a sus hermanos y sus padres. Allí estaba ella, con 6 o 7 años. Sonrió. Le pregunté qué pensaba. Qué lindo, me dijo. Qué joven estaba mamá. Su voz se quebró y permaneció en silencio. Le pedí que me dijera qué cruzaba por su mente en ese momento. ¿Qué puedo decirte? ¿No ves lo felices que éramos? Me detuve en la foto y le pregunté por sus hermanas que se abrazaban en la imagen. Esta es Lucía, señaló, y esta otra, Lourdes, con quien no se hablaba desde hace 5 años. Mi mamá era hermosa y, como te dije, en ese momento era muy joven, menor de lo que soy yo ahora. Le doblé la foto para que pudiera mirarla. ¿Me equivoco o vos no estás sonriendo como el resto? La observó unos segundos. Es que me obligaron a salir en la foto. Yo estaba jugando con Leila, mi mejor amiga, y tuve que interrumpir porque mamá vino a buscarme, claro. ¿Y vos no querías ir? Ni loca. ¿Por eso saliste seria, enojada? Puede ser. Entonces no estaba feliz. Me mira. Era una nena, comentó como si fuera una obviedad. Lo sé, durante toda tu infancia lo fuiste, pero de eso hablábamos en tu sesión anterior, de lo feliz que habías sido de chica. Bueno, aquí no lo parece. Fue un momento, asiento. Me dijiste que tu mamá interrumpió el juego con tu mejor amiga para obligarte a salir en la foto. ¿Solía hacer ese tipo de cosas? ¿Qué cosas? Interrumpí tu disfrute. Se toma unos segundos. Sí, era brava, caprichosa. A veces pienso que no soportaba estar sola y necesitaba tenernos siempre a su lado. Y a sus órdenes. Silencio. A las 3. No, Lucía zafó, a lo mejor porque era la más grande. Lourdes y yo no la pasábamos tan bien. Bueno, acoté. Entonces se ve que no siempre fuiste tan feliz como decías. No responde. Y tu padre es la única persona que está en la foto y no nombraste. Sus ojos se llenan de lágrimas, quizás porque todavía no puede hablar de él en tiempo pasado, porque te cuesta asumir su muerte, ¿no te parece? Puede ser, creo que todavía no estoy lista para eso. Si no lo estuvieras no me habrías traído esta foto, me interroga con la mirada. Misterios del inconsciente, ya te vas a acostumbrar. Y continuó. ¿Es posible que tu infancia no haya sido tan feliz como creías? ¿Que ahora, al mirarla a la distancia, sientas que debías haber sido feliz? ¿Qué es diferente? ¿Y por qué sentiría eso? A lo mejor porque tu papá estaba vivo, porque Lourdes ya ni te atiende el teléfono, en aquella época te abrazaba, porque tu madre no solo era esa mamá caprichosa que interrumpía tus momentos de disfrute, sino, como dijiste, también era una mujer joven y hermosa, y tal vez porque no te habías separado, porque la vida todavía era una hoja en blanco.
Muchas veces he jugado con esa idea. Aunque estamos rodeados de gente, vivir implica aceptar el desafío de estar solos, y más tarde o más temprano llega un momento en la vida en que esa soledad comienza a llenarse de ausencias, o mejor dicho, de presencias que no dejan de estar. Aunque algunas personas, como el padre de Daniela, hayan muerto, pero quedan sus voces que nos visitan en el medio de nuestra soledad. A veces me digo, tranquilo negro, ¿qué es lo que me decía mi papá? Como hubiera dicho si viviera. Escucho sus palabras, me recorren, y en mi soledad rescato lo que guardo de él, aunque también se me personifique lo que ya no tengo. Es una experiencia que empecé a sentir con la llegada de la madurez, porque ser niño, como le dije a Daniela, es como tener un cuaderno en blanco, entonces no lo cuidamos tanto, como displicentes, escribimos con letra grande en un solo lado de la hoja, dejamos espacios y cuando algo no nos gusta lo arrancamos y lo tiramos. Pero a medida que los años pasan empezamos a escribir con letra cada vez más chica, más apretada, sobre los márgenes, pretendiendo extender el cuaderno, la vida, un poco más. Cuando somos niños cada instante es una posibilidad, podemos tomar muchos caminos diferentes, ser músicos, comediantes, científicos o deportistas, pero el tiempo hace que esas posibilidades sean cada vez menores, entonces es probable que se embellezca el recuerdo del niño que fuimos alguna vez. Eso ocurría con Daniela, su matrimonio fallido, lleno de traiciones y dolores, el sueño de la maternidad que no pudo concretarse y el distanciamiento de su hermana Lourdes, a quien tanto amaba, hacía que su presente fuera triste y solitario. La muerte inesperada de su padre fue el golpe que la llevó a buscar con desesperación algún momento que hubiera sido feliz. Y la infancia le dio esa oportunidad de hacerlo al costo de modificar recuerdos y negar episodios dolorosos. De esa manera Daniela construyó en su mente una felicidad engañosa, pero ¿no será que toda la felicidad es, en alguna medida, una felicidad engañosa, una felicidad resignificada? Quizás la felicidad no es algo que pueda sentirse, sino algo que se deduce, que se añora. A lo mejor es necesaria una distancia para reconocer que allá lejos, en aquellas vivencias pasadas, hubo soplos de felicidad que no vimos. Tal vez no sería fácil discernir cuando estamos siendo felices, excepto en los escasos momentos de fulgor, de espasmo, donde se abraza en un instante que sabemos que es único e inesperado, un instante que puede estar en un cuadro, un beso, una melodía o un gol. No recuerdo mi vida sin música. Cuando era chico, desde los 6 o 7 años, tuve que enfrentar una tarea que hoy me desagrada, que aún hoy me desagrada, hacer mandados. Mi madre me mandaba al almacén no menos de 4 o 5 veces al día. Eran tiempos difíciles, eran tiempos diferentes. Los chicos podíamos andar solos por la vereda y los vecinos, que eran casi de la familia, se encargaban de cuidarnos sin que nos diéramos cuenta. Recuerdo que cuando llegaba a la ferretería que estaba en la esquina le pedía a su dueño, don Roque, que me indicara el momento en el que debía cruzar la calle. El hombre, siempre afectuoso, salía de su negocio, miraba hacia ambos lados y me decía cuándo podía atravesar la frontera de la calle, Ercilla. El tan temido almacén estaba justo al lado de ese abismo. Allí empezaba el tormento. El almacén del Tano era un lugar amable pero concurrido, y esa cercanía afectiva hacía que los vecinos demoraran una eternidad en el negocio. La simple compra de 3 o 4 cosas amenizada por las anécdotas, bromas y comentarios, podía tardar 30 o 40 minutos, y bastaba con 3 clientes adelante para que mi mañana se fuera en un cumplimiento de aquel trámite. Hasta que una tarde, mientras iba hacia el almacén por tercera vez en el día, ocurrió el milagro. De la ventana de una casa que estaba a pocos metros de la esquina surgió una melodía. Me detuve, no tenía edad ni conocimiento para reconocer lo que se escuchaba, pero supe de inmediato que estaba frente a algo sublime. A partir de ese día, ir hasta la esquina se transformó en un motivo más importante de mi vida. Caminaba a los pocos metros que la separaba de mi casa y me sentaba en la vereda justo debajo de aquella ventana. Nadie comprendía por qué elegía ese lugar para hacer la tarea o simplemente para dejar pasar el tiempo. No sabían que en verdad iba a esperar a que se repitiera el milagro, y un día el milagro volvió a ocurrir. No sé cuánto tiempo pasó, días, semanas o meses. El tiempo es extraño, sobre todo cuando somos chicos. Lo cierto es que la melodía sagrada apareció de nuevo. Sin saber por qué me puse a llorar. Me quedé estático hasta que la canción terminó. Debía volver a casa, pero un pensamiento me detuvo.
No podía depender de la suerte, ¿no? Otra vez, tenía que saber cuál era el tema que tanto me conmovía. Como mi altura todavía no me permitía llegar al timbre, golpeé la puerta con decisión. A los pocos segundos se asomó el colo. Era unos años mayor que yo, no sé cuántos. Con vergüenza le pedí que me dijera ¿qué estaba escuchando? Mi pregunta debió sorprenderlo porque me respondió con mucha ternura. Agradecí y salí corriendo. No pude memorizar el nombre que me había dicho. Pocos días después, al llegar del colegio, mi mamá me señaló un vinilo que estaba sobre la mesa y le pregunté qué era. No sé, respondió. Te lo dejó esta mañana el colo. ¿En qué andás? Me cuestionó mirándome a los ojos. Levanté los hombros sin saber qué responder. A ver, ¿de qué se trata? Fue hasta el tocadiscos. Puso el vinilo y la magia surgió de los parlantes. Ahí estaba mi melodía, la celestial, la sublime, y la tenía en mi casa. Entonces supe que era el Adagio de Tommaso Albinoni. Me senté en silencio al lado del aparato. No era broma, dijo, ¿de verdad te gusta la música? Semanas después mi padre volvió al trabajo con la guitarra usada envuelta en papel de madera. Tomé en las manos incrédulo y leí la marca de fondo, tranquera. A los 3 días, con ese instrumento que era más grande que yo, comencé a estudiar. Nunca le di las gracias a aquel chico que cambió mi vida. No recuerdo su nombre. Ojalá se lleve por delante estas páginas y sepa que su gesto le acercó a mi infancia un destello de felicidad.